Sestao charla con Carlos Taibo. Arratsaldeon denori, eskerrik asko etortzeagatik. Javi naiz, Maltikako kidea naiz, eta Carlos Taibo aurkeztuko dut. Gaztelaniaz hitz egingo dut. Bueno, Carlos es la segunda vez que está en Chilmilenea, que yo sepa. Hicimos otra charla en 2019 presentando su libro de Anarquismos de Ultramar y es la segunda vez. Carlos es una persona que ha sido profesor de la Universidad Autónoma de Madrid, que ha escrito innumerables libros sobre el tema de Europa del Este y en especial el colapso de la Unión Soviética y lo que ha ido pasando con todos esos países. Y su otro gran tema es este que nos trae hoy aquí, que es el del crecimiento y las posibilidades de colapso del sistema capitalista tal y como lo conocemos. Además de eso, Carlos es sobre todo un militante. Él ahora viene de Orduña, luego va a Portugal y se pasa casi todo el tiempo viajando, durmiendo en casas que no son la suya, hablando sobre estos temas y sin cobrar un duro. Es decir, esto es una cosa que se hace desde la militancia, desde el compromiso político y social y desde la idea de la necesaria transformación social. Entonces no me enrollo más, simplemente avisar dos cosas. Va a pasar una hoja con un boli para que quien quiera apunte su correo y le podamos avisar de actividades que se hagan en el futuro. Y al fondo hay una mesa con libros de Carlos que se venden para quien quiera comprar. Después de la charla me pondré yo ahí un rato. Vale, eskerrik asko etortzeagatik eta Gracias, Javier, y gracias además por la invitación a participar en este acto y gracias a vosotras y a vosotros por estar aquí presentes. Debo confesaros que os voy a convertir en el objeto de un experimento. Llevo 2 o 3 años hablando por allá adelante de decrecimiento y de colapso. Yo sé que es muy raro que una persona acuda 2 veces a una misma charla de una misma persona, pero puede suceder de vez en cuando, y el caso es que yo ya me he empezado a aburrir un poco de mi propia charla, con lo cual he decidido hoy improvisar. E improvisar significa, en este caso, contaros 15 historias que creo tienen su riqueza singular. Soy consciente de que la operación consiguiente tiene una ventaja, pero arrastra también un inconveniente. La ventaja es que esto va a ser más entretenido que una charla convencional. El inconveniente radica en el hecho de que el nexo teórico entre los conceptos va a quedar un tanto diluido, pero espero que, si hay problemas al respecto, los rescatéis después en el debate. Me vais a permitir que antes de entrar en materia, con el relato de esas 15 historias, intente justificar lo que voy a hacer. Ha mencionado Javier hace un momento que he trabajado durante 30 años en una universidad pública. Con relativa frecuencia me tocaba abordar en clase una materia controvertida donde las haya, como es la de las identidades. Y durante mucho tiempo lo que yo hacía era exponer tesis de autores, clasificar los datos, asumir el ejercicio convencional de una disertación académica. Pero un buen día llegué a la conclusión de que lo que realmente me interesaba era trasladar al alumnado la complejidad de la discusión correspondiente a las identidades y que al respecto era mucho más inteligente e interesante echar mano de algunas anécdotas. Voy a intentar recuperar un par de esas anécdotas porque me parece que son singularmente feraces y divertidas. ¿Qué dice la primera? En las décadas de 1970 y 1980, en las Islas Baleares había un cantautor de habla catalana muy conocido llamado Guillem de Fac. Guillem de Fac era negro porque su padre, su madre, o tal vez ambos, habían llegado a las islas procedentes de Guinea Ecuatorial. Cuenta la leyenda que un buen día Guillem de Fac entró en un bar de un pueblo perdido del centro de la isla de Mallorca y se topó con la típica escena española, 4 viejecitos jugando al dominó y el propietario del bar al otro lado de la barra. Era la primera vez en su vida que veían un negro. Se abrió camino una escena
que conviene suponer de película del oeste. Guillén de Fac se fue aproximando lentamente hasta la barra y cuando llegó pidió en catalán un café, como si lo hubiera pedido en castellano. Dijo, un cafetet, si us plau. El propietario del bar, al oírle hablar en catalán, dijo, ay, menos mal, pensábamos que era usted negro. La segunda historia está ambientada en la antigua Yugoslavia. Probablemente sabéis que hasta la muerte de Tito en 1980, en el Estado Federal Yugoslavo, la religión era tolerada como conducta individual, pero reprimida como estructura colectiva o institucional. Cuando Tito murió en 1980, resurgieron los discursos nacionalistas en las diferentes repúblicas y entonces la religión se convirtió en un elemento identitario fundamental. Sabéis que la mayoría de los serbios son cristianos ortodoxos, la mayoría de los eslovenos y los croatas cristianos católicos y la mayoría de los mal llamados bosnios musulmanes, musulmanes. Bueno, en este caso la leyenda cuenta que una vez terminada la guerra de Bosnia, a finales de la década de 1990, se procedió a elaborar un nuevo censo en la República. Y en una pequeña localidad del sur, en Trebinje, se montó una oficina censal a la que acudió un anciano que pidió le ayudasen. El funcionario correspondiente le pidió los datos esperables, nombre, apellidos, estado civil, dirección, y en un momento determinado le espeta, religión. Y el anciano, un poco turbado, responde, no, yo es que no, religión. No, disculpe, yo no soy creyente. Religión. Yo no quiero hacer de esto un problema, pero yo soy ateo. Entonces el funcionario le dice, no hay ningún problema en que usted sea ateo, pero tiene que ser ateo católico, ateo ortodoxo o ateo. Ya no había ninguna posibilidad de salir del universo de la religión. Bueno, ahora entro sí en materia. Intentaré entrar porque sin luz mis apuntes se me escapan. Primera de esas historias que quiero contaros. Hace muchos años, bastantes más de los que me gustaría, cayó en mis manos un artículo redactado por un premio Nobel de Economía llamado Vasily Leontiev. Aunque el nombre y el apellido son rusos, se trataba de un norteamericano muy conocido por haber ideado lo que en la jerga de la economía se llaman las tablas input-output. En ese artículo, Leontiev asumía una comparación entre los sistemas de transporte de Estados Unidos y de China. Vaya por delante que, pese a las apariencias, su propósito no era comparar dos macrosistemas económicos, el capitalismo liberal imperante en Estados Unidos y fuere lo que fuere que había en China en aquel momento. Podríamos sustituir, en otras palabras, el nombre de China por el de Tailandia o el de Camboya y el argumento quedaría igual. Leontiev empezaba diciendo, Estados Unidos disfruta del sistema de transporte más desarrollado del planeta. Cuenta con el mayor número de kilómetros de autovías y autopistas. Dispone del mayor número de automóviles. Consume el mayor número de litros de gasolina por habitante y año. Ahora bien, cuando llega el momento de valorar cómo ese hiperdesarrollado sistema de transporte satisface las necesidades objetivas de la población, los problemas se manifiestan inmediatamente. El norteamericano medio reside a 55 minutos en automóvil de su puesto de trabajo. Tiene que madrugar mucho cada mañana. Se ve inmerso en gigantescos atascos que dañan sus nervios y dañan también, claro, el medio natural. Y por lo común llega tarde a trabajar. El chino medio, proseguía Leontiev, prácticamente ni se asomaba a los anuarios estadísticos internacionales. Hablo de 40 años atrás. Bien sabéis que las circunstancias han cambiado mucho. En China, en aquel momento, no había autovías ni autopistas. El número de automóviles de uso privado resultaba ser irrisorio. El consumo de gasolina por habitante y año era prácticamente nulo. Y sin embargo, el chino medio residía a 5 minutos en bicicleta de su puesto de trabajo. Podía dormir 1 hora más que su amigo norteamericano.
No se veía inmerso en gigantescos atascos que dañasen sus nervios y el medio natural, y por lo común llegaba, en fin, en hora a trabajar. Leontief, claro, se preguntaba cuál de estos dos sistemas de transporte era objetivamente más desarrollado, en el buen entendido de que en modo alguno, agregaba, no deseaba ignorar que resultaba más que posible que el chino medio no ingiriese el número de calorías necesario para llevar adelante una vida digna. ¿Cuál es la segunda historia? La segunda historia está ambientada en una región perdida de la Amazonia brasileña. Unos misioneros se adentran en esa región y se topan con unos indios que se dedican a cortar leña con instrumentos extremadamente primitivos. Los misioneros deciden hacer un esfuerzo y regalan a los indios unos cuchillos de acero inoxidable de fabricación norteamericana. Un par de años después, regresan a esa misma región, se encuentran de nuevo con los indios y uno de los misioneros pregunta: ¿y los cuchillos qué tal? Muy bien, responde uno de los indios. Tardamos ahora 10 veces menos tiempo que antes en cortar la leña. Estupendo, tercia el misionero. Supongo entonces que estaréis produciendo 10 veces más leña que antes. El indio responde perplejo: no, señor. Seguimos produciendo la misma cantidad de leña que antes, solo que ahora disfrutamos de 10 veces más tiempo libre, que es lo que sabemos objetivamente guarda relación con nuestro bienestar, con nuestra felicidad. Permitidme que subraye que este chip mental que se ha desvanecido en nuestras cabezas de habitantes de las sociedades opulentas es, sin embargo, perfectamente racional y respetable. Voy a por la tercera historia. John Searle es el principal pensador de lo que se suele llamar el anarcoprimitivismo. Siempre digo lo mismo, es un pensador desmesurado, pero por momentos tengo la impresión de que solo los pensadores desmesurados son realmente interesantes. Searle ha afirmado en repetidas ocasiones, por ejemplo, que todas las tecnologías creadas por el capitalismo llevan por detrás la huella de la división del trabajo, de la jerarquía y de la explotación. Es un argumento serio que merece ser considerado seriamente. En uno de los textos de Searle glosa las opiniones vertidas en su momento por una feminista norteamericana muy conocida que, provocadora, ha entrado en colisión con la mayoría de las corrientes del feminismo. Me refiero a Camille Paya. Camille Paya cuenta que un día se asomó a la ventana de su casa y en la calle observó la presencia de un gigantesco camión que era portador de una no menos gigantesca grúa, el último hito de la alta tecnología. Y anotó que lo que le vino a la memoria fue la capacidad de construcción de los antiguos egipcios. No solo anotó eso, escribió: si las sociedades humanas, en vez de haber estado dirigidas por los hombres, lo hubieran estado por las mujeres, nunca habríamos alcanzado esta mayoría tecnológica. Searle entiende que la respuesta lógica, casi biológica, en virtud de un acto reflejo ante semejante afirmación, consiste en negar la mayor. No es así. Camille Paya agrega: si las sociedades humanas hubieran estado dirigidas por mujeres, seguiríamos viviendo en modestísimas chozas de paja. A Searle le interesan más, mucho más, las chozas de paja, que han tenido históricamente mucho más que ver con el mantenimiento de la vida que esa maravillosa construcción configurada por el camión y la grúa. Me parece que estamos obligadas, en todos los contextos de la vida, a abandonar esta lógica de evaluación de lo cuantitativo, de lo grande, de lo tecnológicamente desarrollado, en provecho de aquello que, repito la cláusula, históricamente ha tenido mucho más que ver con el mantenimiento de la vida. ¿Cuál es la cuarta historia? Hace media docena de años recuerdo haber recibido un mensaje de una mujer que trabajaba en una librería en una capital de provincia española. Vamos a esquivar los nombres. Me explicaba que la librería en cuestión, el año siguiente, celebraba su 50 aniversario
y que deseaban organizar unos cuantos actos. Preguntaba por mi disposición a acudir para participar en una mesa redonda con un periodista local sobre no sé qué materia de la política internacional del momento. Yo respondí inmediatamente que iría encantado siempre y cuando nos pusiésemos de acuerdo sobre la fecha. La respuesta tardó varias... ¿No se escucha? Bueno, la respuesta tardó varias semanas en llegar. Era un mensaje, de nuevo, de la misma mujer que de manera muy rápida me decía: ¿y cuánto nos va a cobrar usted por su participación en esta mesa redonda? Yo respondí lo que suelo responder en estos casos. Le dije: si tienen ustedes dinero para pagarme, me parecerá muy bien, pero si no lo tienen, yo no por eso dejaré de ir. No volví a recibir ninguna respuesta de esta mujer. Es verdad que para explicar ese silencio uno puede echar mano de muchos mecanismos diferentes, alguno trágico, pero creo que una interpretación legítima venía a subrayar que habían estudiado mi respuesta y habían llegado a la conclusión de que yo no era la persona adecuada para acudir a un acto de conmemoración de una revista, de una librería tan importante. Alguien que estaba dispuesto a ir sin cobrar no eran lo que estaban buscando. Si yo hubiera pedido 500 euros, probablemente me hubiera respondido inmediatamente. Esto que os cuento ahora me recuerda a una historia que recoge en uno de sus libros de cuentos el escritor argentino César Aira. Habla de una mujer muy rica en la Alemania de principios del siglo XX, muy aficionada por añadidura a la música de violín. Se empeñó en organizar una fiesta en su casa y en contratar al violinista más famoso del mundo en aquel momento. Estableció contacto con el violinista, le hizo la oferta y el violinista le respondió: yo iría encantado, pero pido tanto dinero que estoy seguro que usted no está en disposición de pagarlo. ¿Cuánto quiere usted?, le respondió la mujer. Quiero $10.000, que entonces debía ser una cifra inconmensurable. Y la mujer le respondió: pues yo le pago los $10.000, con una condición, eso sí, que usted va a tener que cenar con la servidumbre y no va a poder departir con mis invitados. Entonces el violinista reaccionó y le dijo: en esas circunstancias la tarifa cambia. Bueno, ¿cuánto quiere usted? De los $10.000 pasamos a $2.000. Había decidido que, como le otorgaban la posibilidad de compartir el tiempo con la servidumbre, que era mucho más interesante que los invitados de la señora, lo suyo era que la tarifa bajase también. ¿Cuál es la quinta historia? Con mucha frecuencia en las charlas me preguntan por la tecnología y por su papel liberador. Recordaréis que hace unos minutos he mencionado esa aserción de John Searle que en el fondo nos invita a concluir que las tecnologías no son neutras. Que quien piense que el problema se resuelve diciendo escuetamente lo importante es quién controla las tecnologías, se está equivocando. Es importante, claro que sí, quién controla las tecnologías, pero estas llevan en su marchamo natural muchos elementos que invitan a concluir que sus usos, eventualmente alternativos o emancipadores, son muy dudosos. La pregunta más delicada que me han hecho nunca en un acto público en mi vida fue en Galicia, en mi tierra, en Vigo, hace, qué sé yo, 10 años. Tomó la palabra un hombre de cierta edad, que interpretó que yo era un tecnofóbico, alguien que rechazaba de manera ontológica la tecnología, y me explicó que estaba allí vivo porque se había sometido a una operación quirúrgica, de tal suerte que gracias a una ultimísima tecnología médica había salvado la vida. Y preguntó expresamente si yo estaba en contra de esa tecnología. Imaginaos la pregunta, que yo le hubiera respondido: haberte muerto, a mí, ¿qué me estás diciendo? Yo no le respondí eso. Le dije que yo no tenía nada en contra de esa tecnología siempre y cuando diese satisfacción de 3 condiciones. Para ser honesto, diré que entonces invoqué 2 condiciones. La tercera me vino después a la memoria. ¿Cuál es la primera de las condiciones? Se refiere
a la naturaleza social de la tecnología en cuestión. No vaya a ser que beneficie, pongamos por caso, a un 5% de la población planetaria, en cuyo caso me parece que salta a la vista que tendremos un problema. La segunda condición se refería a la naturaleza ecológico-energética de esa tecnología. No fuera a ser que el disfrute contemporáneo de la misma trabase el acceso de los integrantes de las generaciones venideras. Con el paso del tiempo se me ocurrió que debía invocar una tercera y última condición sobre la naturaleza política de esa tecnología. No fuera a ser que su despliegue reclamase el concurso de estructuras jerarquizadas, verticales, al margen de cualquier tipo de control democrático desde la base, que es lo que creo que ocurre, por proponer un ejemplo, con la energía nuclear. Me parece que si se satisfacen esas tres condiciones, no hay ningún motivo mayor para oponerse al despliegue de la tecnología por la que me invocaba este amigo vigués o de cualquiera otra. ¿Cuál es la sexta de mis observaciones? Hace media docena de años me invitaron a dar 3 charlas sobre decrecimiento en institutos de bachillerato de la Galicia rural. En cada uno de los salones de actos correspondientes había un centenar de adolescentes. Creo que no había pensado hacerlo, pero en el primer instituto se me ocurrió preguntar, y repetí la pregunta en los otros 2, ¿cuántos de los asistentes disfrutaban de algún conocimiento, aunque fuera somero, de las faenas agrícolas y ganaderas? Recuerdo perfectamente que en cada uno de esos salones de actos levantó el brazo una única persona, en los 3 casos varones. Llegué a la conclusión, claro, de que no tenía sentido formular esa pregunta en Madrid o en Barcelona. No sabemos absolutamente nada de las faenas agrícolas y ganaderas. 3 o 4 meses después me invitaron a participar en una mesa redonda sobre soberanía alimentaria en Albacete y escuché con muchísima atención la intervención de un hombre de mi edad que se presentó como un aprendiz de agricultor y explicó que en su pueblo, en Albacete, 400 habitantes, lo último que los padres deseaban para sus hijos era que porfiasen en mantener las actividades agrícolas y ganaderas. Se me encendió entonces en la cabeza una bombilla, que tenía un lado saludable y otro que no lo era. ¿Cuál era el lado saludable? Probablemente entre esos alumnos de bachillerato que tomaban asiento en los institutos de la Galicia rural, había bastantes más que disfrutaban de cierto conocimiento de las faenas agrícolas y ganaderas. ¿Qué es lo que ocurría? Y aquí venía el lado negativo de la cuestión. Que les daba vergüenza confesar ese conocimiento. Había un dato positivo, el conocimiento estaba ahí, pero el escenario para que germinase era cualquier cosa menos el mejor. Fue en aquellos días, en virtud de circunstancias casuales, cayó en mis manos un libro que estudiaba los manuales de texto que se utilizaban en la España del primer tercio del siglo XX. Había una asignatura omnipresente: horticultura. ¿Qué es lo que hemos hecho para tirar por la borda de manera tan rápida conocimientos que en un escenario preciso, el del colapso, van a ser tan preciosos? Hay quien sostiene, con un argumento que merece ser escuchado, que van a ser esos denostados inmigrantes, procedentes de zonas rurales, del África subsahariana o de América Latina, las que nos van a salvar a través de la preservación de tesoros en materia de conocimiento que infelizmente aquí se han esfumado en unas pocas décadas. Va la séptima de las historias, que he contado 1.000.000 de veces. Tenéis en la mesa, por cierto, una monografía que publiqué hace años que pretende desgranar los entresijos de esta historia. Me refiero a lo que ha dado en llamarse la parábola del pescador mexicano, en el buen entendido de que yo no soy el ideador de esa parábola. La he recogido y si acaso la he retorcido un poco. La historia está ambientada en un pueblo de la costa mexicana.
Un paisano se encuentra medio adormilado junto al mar. Junto al mar. Un turista norteamericano se le acerca, entablan conversación y en un momento determinado el turista pregunta: ¿y usted a qué se dedica? ¿En qué trabaja? Yo soy pescador. Caramba, un trabajo muy duro. Trabajará usted muchas horas cada día, ¿verdad? Bastantes. ¿Cuántas horas trabaja como media cada jornada? Qué sé yo, le dedico a la pesca un par de horitas o 3. ¿Pero qué me dice usted? ¿Qué hace con el resto de su tiempo? Yo me levanto tarde, pesco un par de horas, juego un rato con mis hijos, duermo la siesta con mi mujer y al atardecer salgo a beber unas cervezas. ¿Pero cómo es usted así?, reacciona airado el turista norteamericano. ¿Qué quiere decir? ¿Que por qué no trabaja más, hombre? ¿Y para qué? Porque si trabajase más, en un par de años tendría un barco más grande. ¿Y para qué? Más adelante abriría una factoría aquí en el pueblo. ¿Y para qué? Con el paso del tiempo montaría una oficina en la capital. ¿Y para qué? Unos años después abriría delegaciones en Estados Unidos y en Europa. ¿Y para qué? Las acciones de su empresa cotizarían en bolsa. ¿Y para qué? Sería usted inmensamente rico. ¿Y para qué? Bueno, qué sé yo, al cumplir 65 o 70 años podría retirarse y venir tranquilamente a vivir a este pueblo para levantarse tarde, pescar un par de horas, jugar un rato con sus nietos, dormir la siesta con su mujer y salir al atardecer a beber unas cervezas. Todo aquello que se le prometía, luego de decenios de trabajo extenuante, era paradójicamente aquello de lo que ya disfrutaba en el momento presente. Siempre que cuento esta anécdota, me veo obligado a reconocer que incorpora fugas importantes. No explica, por ejemplo, convenientemente cuántas horas trabajaba la mujer del mexicano protagonista, pero os pido que por una vez aparquemos esta dimensión de la discusión. Ayer en Orduña me permití recordar que, aunque esta historia la he contado fácilmente, y esto es literal, 1000 veces, solo en 2 ocasiones ha suscitado controversia. La primera fue hace bastantes años, en una ciudad dormitorio de los alrededores de Madrid. Tomó la palabra un paisano gallego que declaró sentirse ofendido por lo que relataba la historia y explicó que procedía de una familia muy humilde y que había trabajado denodadamente toda su vida para levantarla. Yo tuve que explicarle que la historia es una parábola, que no hay que interpretarla literalmente. En un momento determinado le pregunté a ese paisano gallego si en algún momento de su vida le había aparecido la imagen del pescador mexicano, y respondió que sí. No me atreví a preguntarle si su manera de prosperar en la vida había reclamado explotar a otros seres humanos, pero creo que era una pregunta insorteable. La segunda queja llegó hace menos tiempo a través de Twitter. Intervino un mexicano que, por lo que pude deducir, era un luchador anticolonial, no era un señor conservador. Y de manera muy agresiva me reprochó desconocer las condiciones infames de trabajo de los pescadores mexicanos. Yo de nuevo me vi en la obligación de explicarle que esto era una parábola, que no había que interpretarla literalmente. En un momento determinado me dijo: ¿y por qué usted convierte en protagonista de la anécdota a un pescador mexicano y no a un pescador gallego o vasco? Y entonces yo le respondí: porque tengo la impresión de que la mayoría de los pescadores, gallegos o vascos que conozco, piensan infelizmente lo mismo que el turista norteamericano. Creo que entonces comprendió lo que estaba ocurriendo, pero lo cierto es que me bloqueó de tal manera que no supe saber si la historia había terminado bien o mal. ¿Cuál es la octava de las historias? Las personas de mayor edad aquí probablemente recordáis quién era Rafael Azcona. Rafael Azcona fue un riojano responsable de los guiones de algunas de las películas de Luis García Berlanga. Azcona contaba que en la década de 1950 hizo un viaje en coche entre Madrid y Zaragoza y en un momento determinado, supongo que para descansar,
Se detuvo en un pueblo, apreció que había una venta, entró y pidió un café con leche. Observó que en la barra había unas magdalenas. Pidió una de ellas, la probó y era la más sabrosa que había ingerido en su vida. Conocedor de que unos amigos iban a realizar el mismo trayecto, les recomendó que buscasen el pueblo y la venta y probasen las magdalenas. Al cabo de un tiempo queda con ellos y les pregunta: ¿encontrasteis el pueblo? Sí, era muy fácil. ¿Y la venta? Estaba allí muy visible. ¿A qué estaban buenas las magdalenas? No, no había magdalenas. ¿Cómo que no había magdalenas? ¿Preguntasteis por ellas? Preguntamos y el camarero, más bien remiso a hablar, nos dijo: ya no las hacemos. Las pedían mucho. Ojo con la frasecita, porque es un torpedo en la línea de flotación de lo que llevamos dentro de la cabeza. Nosotras interpretamos que si un bien es objeto de demanda, lo que tenemos que hacer es producirlo a mansalva. No pensaba lo mismo, en virtud de lo que yo entiendo que es una cultura precapitalista, el camarero que voy a suponer aragonés. Lo intento explicar en estos términos. Probablemente trabajaba 14 horas diarias, de pie. Hablando en propiedad, no mantenía conversación con nadie. Lo único que escuchaba era un café con leche, un cortado y 2 magdalenas. Había decidido recuperar su condición de homo y abandonar la condición de homo economicus, para trabajar 6 horas y hablar con los paisanos de lo que le interesaba, lo que fuera el fútbol. Permitidme que subraye que ni el pescador mexicano ni el camarero aragonés son revolucionarios. No están proponiendo ningún orden social alternativo. Son simplemente resistentes. Gentes que rechazan la imposición de una cultura asentada en la acumulación, en la explotación, en la usura. Esa cultura, infelizmente, nos falta hoy. Cuando yo cuento esta anécdota, normalmente enuncio de manera muy lenta la frase del camarero aragonés y contemplo al público. No creo equivocarme cuando afirmo que quienes primero se ríen son la gente que tiene más edad. ¿Por qué? Porque en algún momento de su vida esa cultura precapitalista les tocó y conservan en un lugar recóndito de la cabeza el eco de esa cultura, algo que los jóvenes, por razones obvias, no pueden hacer. ¿Cuál es la novena de mis historias? Es una materia sobre la que me gustaría haber trabajado más, pero nunca encuentro el tiempo o en su defecto me faltan los mimbres. Me refiero a la dimensión generacional de muchos de los conceptos que emplea, por ejemplo, la perspectiva del decrecimiento. Pongo un ejemplo: los conceptos de sobriedad y sencillez voluntarias. Voy a partir de la presunción de que esos conceptos tienen un significado diferente a los ojos de alguien que nació en 1940, que lo hizo en 1980 o que tiene hoy 15 años de edad. Como quiera que no estoy en condiciones de teorizar más sobre esto, no me queda más remedio que proponeros 3 ejemplos de lo que quiero decir. ¿Cuál es el primero? Se refiere a una figura que ha desaparecido de nuestros trenes, la de un anciano o de una anciana que procedían a comer en el tren y sacaban un bocadillo y una pieza de fruta. El arrobo con que contemplaban y manoseaban esos alimentos solo podía explicarse porque en algún momento de la vida les habían faltado. Quienes hemos nacido después tenemos una relación mucho más fría y mucho menos inteligente con los alimentos. Pareciera como si diésemos por descontado que están ahí a nuestra disposición, sin que nos sintamos en la obligación de preguntarnos de dónde vienen, cómo han sido producidos. La segunda historia me obliga a contar que durante muchos años, y hasta hace no mucho, recibía cada año una llamada de un grupo de mujeres muy mayores que me invitaban a dar una charla en Madrid. Creedme que la edad media de estas mujeres estaba por encima de los 80 años. Hace como una década recibí esa llamada y me preguntaron de qué quería hablarles. Y yo dije que quería hacerlo de crecimiento.
Pero lo cierto es que el día previsto para mi charla yo no tuve tiempo de prepararla. Prepararla en este caso significa sentarte un momento a pensar en quién te va a escuchar, reorientar en su caso los conceptos o las anécdotas. Como no pude preparar la charla, le conté a estas buenas señoras lo que suelo contar por ahí adelante cuando me invitan a hablar de decrecimiento. Y debo confesaros que lo hice cargado de temores, de que no entendieran el mensaje que incorpora la perspectiva del decrecimiento. Si tengo que ser un poco exagerado, temeroso de que me linchasen a la salida. No fue así. Yo creo que estas buenas señoras entendieron rapidísimamente lo del decrecimiento. ¿Por qué? Especulo. Probablemente volvieron la mirada a la década de 1950, una etapa por muchos conceptos muy dura de su vida, el franquismo más oscurantista y ultramontano. Y sin embargo, el recuerdo que tenían de lo que acabo de llamar sobriedad y sencillez voluntaria era manifiestamente grato, para entendernos. Estoy hablando de un momento en el que un jersey tenía que durar 8 años y en el que era literalmente impensable tirar a la basura un mendrugo de pan. Estas buenas señoras, claramente insertas en la rueda de la sociedad de consumo, conservaban, sin embargo, en algún lugar recóndito de su cerebro, una perspectiva de visión del mundo diferente que les podía ser de ayuda en un escenario tétrico como el del colapso. Recupero la tercera y última historia. Sabéis que en las universidades en la Unión Europea se aplica desde hace 13 o 14 años lo que se ha dado en llamar el Plan Bolonia. En el terreno pedagógico, el Plan de Bolonia implica la entronización de la figura de los seminarios. Los profesores se ven obligados a impartir seminarios y los alumnos a padecerlos. Yo llegué a la conclusión de que el único uso interesante e inteligente de ese espacio de tiempo era organizar debates con mis alumnos. No lo he dicho bien, debates de mis alumnos. Yo oficiaba como un simple moderador. Cuando empecé el primer año a aplicar Bolonia, inmediatamente me percaté del eco que sobre la cabeza de la mayoría del alumnado tenía la idea de que las sociedades solo progresan a través de la competición más feroz, del codazo más descarnado. Y debo confesaros que desmantelar esa forma de ver el mundo no es nada sencillo, entre otras razones por una, retrata una parte de la realidad. Sería absurdo que yo negase que en la organización de las sociedades humanas hay una dimensión competitiva. Lo único que podía hacer era recordar que afortunadamente la naturaleza humana no se agota en esa dimensión competitiva. Alguna vez, muy osado, me atreví a sugerir una lectura maravillosa que os recomiendo también a vosotros y vosotras. Me refiero al apoyo mutuo de Kropotkin. En el apoyo mutuo, Kropotkin demuestra empíricamente que hay muy numerosos y muy consistentes ejemplos de especies animales que progresan a través de la cooperación, de la solidaridad y no de resultas de la competición más feroz. Siempre que cuento esto, me da por recordar que el primer año de aplicación de Bolonia yo arrastraba una costumbre poco afortunada, que consistía al final de cada seminario en formular una pregunta que debía ser respondida a brazo alzado. Durante una semana, los grupos de seminarios, 40 alumnos de primero de una facultad de Derecho en una universidad pública, discutieron sobre el franquismo. Y la pregunta que yo formulaba era, de quienes estáis aquí, ¿quiénes sentís simpatías por el franquismo y quiénes no? Y siempre había 5 o 6 alumnos que declaraban simpatizar con el franquismo. Pero en uno de esos grupos, cuando formulé la pregunta, solo levantó el brazo un alumno para declarar su simpatía por el franquismo y por su vestimenta se ajustaba al estereotipo del ácrata de la clase. Pañuelo palestino, cinta en la cabeza, barba muy larga. Y yo pensé, no lo pensé, pero queda bien que lo diga, que yo era víctima de un programa de cámara oculta a ver cómo reaccionaba. Y yo reaccioné mal porque le dije, te estás descojonando de mí. Y el pobre hombre ofreció esa socorrida explicación sobre los numerosos pantanos que había construido Franco.
Bueno, no sé si sabéis que Franco realmente no los construyó. Los construyeron unos albañiles y unos ingenieros. Ese día era un miércoles y recuerdo perfectamente que me tocaba a mi hija Ana en casa. Y al llegar yo estaba muy sojuzgado por el debate sobre el franquismo y le digo: Ana, por cierto, ¿tú de Franco qué piensas? Fue muy rápida y respondió: era un hijo de la gran puta. ¿Pero sabrás algo más? Y me responde: sí, que era el abuelo de una que concursa en Mira quién baila. Que es el mejor retrato de toda una generación, ¿no? Reflexionad un momento sobre el hecho de que el comentario es singularmente agresivo hacia la figura del general Franco. El personaje prominente pasaba a ser la nieta que concursaba y él era el abuelillo que quedaba por ahí extraviado fuera de... Que por cierto bailaba muy mal. Franco. La neta. Décima. Antes me han hecho una entrevista y me han preguntado por el ecofascismo. En este caso no voy a contar ninguna historia. Voy a intentar explicar sucintamente qué es lo que invoca este concepto. Ya sé que el término ecofascismo, lo he dicho de nuevo 1000 veces, resulta moderadamente sorprendente. ¿Por qué? Estamos acostumbradas a concluir que el prefijo eco acompaña siempre realidades saludables o, como poco, realidades neutras. Debo recordaros, sin embargo, que en el Partido Obrero Alemán Nacionalsocialista, el partido de Hitler, operó un activo grupo de presión de carácter ecológico que defendía la vuelta al mundo rural, que criticaba agriamente las consecuencias negativas derivadas de la urbanización y de la industrialización, que postulaba en su caso el despliegue de prácticas de corte vegetariano, todo ello naturalmente al servicio de una raza elegida que estaba en condiciones de imponer reglas del juego de obligado cumplimiento a los demás. Muchas veces he recomendado la lectura de un libro de un periodista alemán llamado Karl Ameri. En su versión castellana, la obra se titula Auschwitz, el nombre del campo de exterminio nazi en Polonia, comienza el siglo XXI, entre signos de interrogación. La tesis principal que maneja Ameri en esa obra sugiere que estaríamos muy equivocadas si concluyésemos que las políticas que abrazaron los nazis alemanes 80 años atrás remiten a un momento histórico singularísimo, coyuntural y por ello afortunadamente irrepetible. Ameri nos exhorta, antes bien, a estudiar en detalle esas políticas. ¿Por qué? Porque bien pueden reaparecer en los años venideros, no defendidas ahora por ultramarginales grupos neonazis, sino postuladas por algunos de los principales centros de poder político y económico, cada vez más conscientes de la escasez general que se avecina y cada vez más firmemente decididos a preservar en unas pocas manos esos recursos escasos en virtud de un proyecto de darwinismo social militarizado de ecofascismo. Como bien podéis intuir, en fin, por detrás de la propuesta ecofascista hay, en lugar singular, una discusión demográfica. Está la idea de que en el planeta sobra gente, de tal manera que se trataría de marginar a quienes sobran, estos ya lo hacen, y en la versión más dura, literalmente, de exterminarlos. ¿Cuál es la 11ª de mis historias? También lo he subrayado en esa entrevista. Me siento a menudo en la obligación de subrayar una habilidad ingente de los sistemas que padecemos, la de conseguir que no hagamos las preguntas realmente importantes. Propongo un ejemplo de lo que quiero decir. El discurso dominante afirma que tenemos que buscar nuevas fuentes de energía que nos permitan mantener esto que hemos alcanzado y, en su caso, acrecentarlo. ¿Cuál es la gran pregunta que consiguen que no hagamos? ¿Realmente estamos interesadas en mantener esto o, como me temo, obtendríamos francas ventajas derivadas de prescindir de muchos de los elementos de sinrazón, de irracionalidad de nuestras sociedades? Muchas veces he señalado
los últimos años, que las fuerzas políticas emergentes en el Estado español y algunas de las no tan emergentes plantean discusiones interesantes relativas al régimen en el que estamos insertas, pero infelizmente poco o más bien nada nos dicen sobre el sistema que está por detrás de ese régimen. ¿En qué estoy pensando cuando hablo del régimen? En el bipartidismo, en la corrupción, en los problemas en materia de división de poderes o en la propia discusión española sobre la república y la monarquía. ¿En qué estoy pensando, en cambio, cuando me refiero al sistema? En todo aquello de lo que no hablan los tertulianos de las radios y de las televisiones. En el capitalismo, en el trabajo asalariado, en la mercancía, en la alienación, en la explotación, en la plusvalía, en la sociedad patriarcal, en las guerras imperiales, en la crisis ecológica, en el propio colapso. Permitidme, lo hago siempre, que recupere uno de los sustantivos que acabo de emplear: plusvalía. No estoy pensando, como bien podéis intuir, en ese impuesto que hay que pagar cuando se produce la compraventa de una vivienda. Lo que tengo en mente, antes bien, es el concepto de plusvalía desgranado por Marx en el primer libro del Capital, cuando estudia cómo los empresarios explotan a la mano de obra y obtienen el beneficio. Hace media docena de años corrió por las redes sociales una frase redonda que creo daba en el clavo de la cuestión. Más o menos decía: tú que estás tan preocupado, tan inquieto, tan indignado con la corrupción, ya verás cómo vas a flipar el día en que te enteres de lo que es la plusvalía. Lo de la corrupción es un fenómeno inquietante, sistémico, pero lo de la plusvalía remite a la explotación cotidiana, los 365 días del año de miles de millones de seres humanos. ¿Cuánto tiempo asignamos a discutir sobre la corrupción y cuánto destinamos a hacerlo sobre la plusvalía? Me temo que el panorama es literalmente desolador. ¿Cuál es la duodécima de las apreciaciones que quiero haceros? Me imagino que estoy obligado a responder a una pregunta ineludible. ¿Vamos a conseguir esquivar el colapso? En mi intuición, repito que se trata de una intuición, la respuesta es no. Lo que está a nuestro alcance es mitigar algunas de las consecuencias más graves del fenómeno y postergar un poco en el tiempo su manifestación. Debo confesaros, lo hago siempre, que este segundo horizonte, lo de postergar esa manifestación en el tiempo, no acaba de convencerme. Lo que me ronda en la cabeza es el título moderadamente humorístico de un libro de un norteamericano llamado John Michael Greer. En una imaginable traducción castellana, ese título rezaría: colapse ahora y evite aglomeraciones. La tesis principal de Greer viene a decir: si inexorablemente vamos a colapsar, ¿no será lo más inteligente que empecemos a construir ya los rasgos propios de la sociedad post-colapsista? Ahora que el cambio climático todavía no ha hecho sentir sus consecuencias más negativas, ahora que todavía contamos con materias primas energéticas en cantidades importantes, desde el recuerdo de que la mayoría de los colapsos registrados en el pasado han tenido consecuencias saludables en lo que hace a desjerarquización, reruralización y autonomía local, y desde la intuición, en fin, de que el colapso puede borrar de un plumazo muchos de los problemas que hoy nos acosan en lo que respecta a la propiedad privada y a la deuda. Voy a por la 13ª discusión. Tengo la impresión de que muchos de los conceptos que llevamos manejando desde hace décadas y que nos otorgan mal que bien certezas en nuestra aparente comprensión de lo que ocurre en el mundo van a dejar de servirnos. En realidad, sospecho que ya han dejado de servirnos. Siempre que me refiero a esto, me da por recordar una anécdota que subraya
que a finales del siglo pasado, en Estados Unidos, se rodó una película cuyo argumento principal subrayaba que Albania le declaraba la guerra a Estados Unidos. En una tertulia de intelectuales en Francia, en la que había un albanés, procedieron a discutir si esa película se podía proyectar en Albania o, por el contrario, hería sentimientos nacionales profundos. Unos defendían lo primero, otros sostenían lo segundo. Lo cierto es que el albanés permanecía calladito, hasta que en un momento determinado el tono de la conversación fue bajando y se escuchó su vocecita que se limitó a decir: en Albania no hay cines. Esta discusión tan interesante sobre si la película se puede proyectar o no en mi país pende de un elemento material, la existencia de cines que, para bien o para mal, no opera sobre el terreno. Tengo la impresión de que en los años venideros vamos a tener que repetir muchas veces que en Albania no hay cines. Cuando alguien, por ejemplo, dé por descontado que inexorablemente aparecerán nuevas tecnologías que nos permitirán lidiar con problemas que hoy se nos antojan inabordables, sin explicar al mismo tiempo y, por ejemplo, de dónde va a salir la energía que va a permitir poner en movimiento esas tecnologías. En los últimos tiempos suelo formular dos consejos. Lo hago también aquí. El primero es la sugerencia de que de vez en cuando os pongáis las gafas del colapso e intentéis pensar qué es lo que el colapso puede suponer en términos de vuestra vida cotidiana o en términos de las grandes tesituras planetarias. Pongo un ejemplo de lo que quiero decir. Yo soy gallego. Desde que era un adolescente escuché que la gran tragedia de la vida económica gallega y en singular de la vida económica rural era el minifundio. El hecho de que la propiedad de la tierra esté tan fragmentada que las explotaciones no sean lo más inteligente. Vaya por donde, en el escenario del colapso, el minifundio se convierte en una bendición de Dios. ¿Por qué? Porque es la antítesis del monocultivo. Quien tiene una leira, una pequeña plantación, planta patatas, tomate, lechuga, navizas, grelos. Hace un par de años presenté uno de mis libros, Iberia vaciada, en Jaén. Y recuerdo que le pregunté a mis amigos y amigas jienenses qué es lo que iban a comer en el escenario del colapso. Aceitunas. Permitidme que subraye que esta discusión no es para dentro de 30 o 50 años. Está ya sobre la mesa y tenemos que espabilar rápidamente para resolver los legados dramáticos que nos han dejado. ¿Cuál es el otro consejo? El otro consejo que a buen seguro he formulado alguna vez por aquí es que realicéis un esfuerzo encaminado a estudiar seriamente qué es lo que el colapso puede suponer en el lugar en el que vivís. No sé si es Sestao, la banda izquierda, la ciudad de Bilbao, Vizcaya o Euskal Herria, lo que fuere. Pongo de nuevo un ejemplo de lo que quiero decir. Hace 1 año y medio presenté ese libro que acabo de mencionar, Iberia vaciada, en Palencia, Palencia con P de Pontevedra. Y en un momento determinado, muy osado yo, me atreví a sugerir que Palencia satisfacía de manera razonable algunos de los requisitos para sacar adelante un colapso mal que bien llevadero. Encrucijada de caminos, superficie agrícola importante en los alrededores, agua en abundancia y, en fin, carácter más bien vetusto y tradicional de la ciudad. En el debate posterior, sin embargo, intervino un joven que explicó algo que yo desconocía. Palencia es, al parecer, de todas las capitales de provincia españolas, aquella que más depende de la industria del automóvil. Esto modificaba, claro, abruptamente el panorama. La industria del automóvil, por definición, es de las primeras que se va a venir abajo, de tal suerte que las teóricas ventajas que yo había enunciado pasaban infelizmente a un segundo plano. ¿Cuál es la 14ª y penúltima de las historias que quiero contaros? Me interesa formular una broma, porque en el fondo no es más que esto.
relativa a la precariedad del conocimiento de las ciencias sociales. Me la contó hace muchos años un amigo serbio-chileno, tristemente fallecido, pero he podido comprobar que con una versión más o menos diferente corre por ahí. La historia está ambientada en una ciudad del medio oeste norteamericano, desarrollada tecnológicamente. En las afueras reside una comunidad india que vive a mitad de camino entre ese desarrollo tecnológico y sus usos tradicionales. Un mes de agosto, los responsables de la comunidad indígena se dirigen al chamán, al líder religioso, y le preguntan cómo va a ser el invierno siguiente. El chamán, sin dudarlo, responde: va a ser un invierno durísimo. Nevadas permanentes, fríos extremos. Los indios se ponen a cortar leña como posesos. En septiembre, los dirigentes de la comunidad vuelven, le preguntan de nuevo al chamán y este responde lo mismo. Los indios siguen cortando leña. La jugada se repite en octubre y en noviembre. En diciembre, los dirigentes de la tribu, como veis, eran un poco pesados, le preguntan de nuevo al chamán cómo va a ser el invierno y el chamán responde: va a ser un invierno durísimo, fríos extremos, nevadas permanentes. Los indios siguen cortando leña. Cuando se marchan, el chamán se queda solo y se dice a sí mismo: no vaya a ser que esté metiendo la pata. Voy a pedir cita en la estación meteorológica local y voy a preguntar cómo va a ser el invierno venidero. Así lo hace, lo recibe el director de la estación meteorológica y le pregunta: bueno, pues ¿qué quiere usted, buen hombre? Quiero saber cómo va a ser el invierno que entra ahora. Y entonces el responsable de la estación meteorológica dice: va a ser un invierno durísimo, nevadas permanentes, fríos extremos. No sabe usted el peso que me saca de encima. Supongo que esto ustedes lo saben porque comparan la serie histórica de las fotos de los satélites con los datos que tienen acumulados en los ordenadores. ¿Qué va, hombre, qué va? Lo que ocurre es que los indios llevan 5 meses cortando leña, como pues eso. Me temo que el conocimiento de las ciencias sociales muchas veces se asienta en estos equívocos. En uno de los libros que están ahí, Historias Económicas, recojo un correlato de esta historia que recuerdo porque tiene de nuevo como centro una estación meteorológica. Alguien me contó que un neoyorquino estaba fascinado con el rigor de los pronósticos de una estación meteorológica local. Y de nuevo un día se personó en ella, pidió hablar con el director y le preguntó: ¿cómo es que ustedes son tan exactos en sus pronósticos? Y el director de la estación meteorológica le respondió: bueno, lo que ocurre es que estamos en el edificio más alto de la ciudad. Ya, y esto explica lo de los pronósticos. Venga usted conmigo. Suben a la azotea y entonces el director le señala las señales de humo de los indios Dakota a 40 o 50 kilómetros de distancia y le dice: nos limitamos a interpretar lo que dicen las señales de humo de los indios, porque los indios de otra cosa no sabrán, pero de esto sí que saben. ¿Cuál es la 15ª y última historia? Bueno, es un texto breve que os voy a leer, que se recoge en ese libro, Historias Antieconómicas, y que emitieron unas personas que se hacían llamar anarquistas de Temuco el día 1 de mayo del año 2014. Dice así: trabajar por obligación será siempre morir un poco, enriquecer a otros, obedecer a jefes repugnantes, correr para no llegar atrasado, fingir sonrisas, recibir sueldos de hambre, todo mata. Perder momentos de amor y placer, de ocio y creatividad, y olvidar la capacidad de imaginar mañanas totalmente distintas. Es la condena a la que nos someten los amos de todos los tiempos y colores. Ser un trabajador ejemplar y aguantar sin chistar nunca será señal de orgullo. No seremos esclavos felices. Queremos reconquistarnos. Exigimos la vida, y si algo tiene que morir, eso es el orden de la explotación que nos someten.
salud y libertad. Pues eso, salud y libertad. Bueno, pues eso.